Continuamos con la segunda parte del módulo 5, motores de corriente alterna y corriente directa. De acuerdo al video anterior, comentamos que un motor de corriente alterna de inducción magnética se clasifica de dos tipos, asíncrono y síncrono. Dentro del asíncrono vamos a encontrar al motor trifásico y al monofásico. Y en los trifásicos, de acuerdo a la forma del rotor, tenemos al motor con rotor tipo jaula de ardilla y al motor con rotor de tipo bobinado. Continuando con este tipo de motores, tenemos al motor asíncrono de tipo monofásico. Este motor es muy parecido a los motores trifásicos, pero el inconveniente es que su rendimiento y factor de potencia son inferiores. A igual potencia, el motor monofásico es más grande que el trifásico, y siempre que las condiciones lo permitan, se sugiere utilizar motores trifásicos. Las empresas o industrias que ocupan máquinas con motores mayormente usan el motor trifásico tipo jaula de ardilla, debido a que es fácil en su mantenimiento, fácil en su instalación, y como reciben un mayor voltaje, entregan mayor fuerza con un amperaje bajo. Los motores monofásicos son utilizados para aplicaciones menores al trifásico. Los motores monofásicos más utilizados son el monofásico con bobinado auxiliar de arranque, el motor de arranque con condensador, el motor con doble condensador, el motor de polo sombreado y el motor de tipo universal. El motor monofásico con bobinado auxiliar de arranque es el que consta de dos bobinas, una que es el bobinado auxiliar y otra que es el bobinado principal. Cuando el motor se energiza, las dos bobinas trabajan, y después de que el motor ya alcanzó su velocidad nominal, mediante el interruptor centrífugo se desconecta la bobina auxiliar. El motor monofásico de arranque por condensador. Este motor monofásico tiene un rendimiento, par de arranque y factor de potencia algo bajos. Para compensar dichos valores, se recurre a conectar en serie con el bobinado auxiliar un condensador electrolítico, con lo que se consiguen valores de rendimiento y par de arranque mucho mejores. Para realizar la desconexión del bobinado auxiliar, se utilizan los interruptores centrífugos acoplados en el eje del motor. Como lo vemos en la imagen, es parecido al motor anterior, solo que a este motor se le agrega un condensador o capacitor. Como sabemos, un capacitor almacena carga, por lo tanto, cuando se energiza el motor, este ayuda al arranque del motor. Después de que el motor ya alcanzó su velocidad nominal, nuevamente con la ayuda del interruptor centrífugo se desconecta tanto el capacitor como la bobina auxiliar. En los motores actuales, las bobinas de arranque se conectan con la red a través de un condensador en serie, que a la frecuencia de la red y la velocidad nominal del motor producen un desfase tal entre las corrientes de los devanados de arranque y servicio que se hace innecesario la desconexión, por lo que se evita el uso del interruptor centrífugo, haciendo más simplificada la construcción y funcionamiento del motor. En este caso, hay motores que hoy en día ya no tienen el interruptor centrífugo, solo tienen los dos devanados, principal y auxiliar, y el capacitor. Ya no es necesario la desconexión del capacitor, por lo que puede estar trabajando junto con la bobina principal. En este diagrama podemos ver cómo invertir el giro de un motor monofásico de arranque con capacitor, y se hace mediante un conmutador que lleva un contacto cerrado y un contacto abierto, que al cambiar de posición para un giro entra la línea sobre la bobina 1, y para invertir el giro se cambia o conmuta hacia el punto 2, donde entra la línea a la bobina 2, logrando con esto la inversión de giro, tanto horario como antihorario. Motor monofásico con doble condensador. En aplicaciones más exigentes
en las cuales el par de arranque debe ser mayor, el condensador deberá tener más capacidad para que el par de arranque sea el suficiente. Esto se puede conseguir con dos condensadores. En este caso tenemos ya un condensador más, que es el condensador de tipo permanente. Por lo tanto, cuando el motor arranca, trabajan ambos capacitores. Después, cuando el motor ya consigue su estado estacionario o está estable, se desconecta el condensador de arranque junto con la bobina de arranque y se queda trabajando solo el condensador permanente con la bobina principal. Esto ayuda a mejorar el rendimiento y arranque del motor. Y lo vemos en la siguiente secuencia. Tenemos una gráfica donde la línea vertical nos muestra el par o fuerza del motor y en la línea horizontal las RPM o revoluciones por minuto del motor. Y aquí tenemos la gráfica característica. En el punto 0, que corresponde al primer paso, se produce el arranque con ambos condensadores en paralelo, obteniendo un alto par de arranque. Aquí el punto de inicio, punto 0. Segundo paso, cerca del punto de funcionamiento del motor se elimina el condensador de arranque. Cuando el motor inicia el ciclo de trabajo, llega a un punto que es en el punto 1, donde ya el motor se encuentra un tanto estable, por lo que se desconecta el condensador de arranque y solo se queda trabajando el condensador permanente. Paso 3. El motor cambia hasta el punto 2 solo con el condensador permanente. En este caso hace un cambio, se traslada en cuestión, aquí ya se mantiene la velocidad, se mantiene la fuerza y pasa al punto 2 donde ya solo trabaja la bobina principal y el condensador permanente. Tenemos acá la gráfica de conexión tanto de bobina principal, bobina de arranque, el condensador permanente, el condensador de arranque y el interruptor que va a desconectar al condensador de arranque. Como es un motor monofásico, recibe tanto la fase como el neutro en corriente alterna. Motor monofásico de polo sombreado. El motor de espira en cortocircuito está constituido por un estator de polos salientes y un rotor de jaula de ardilla. En la masa polar se incorpora una espira en cortocircuito que abarca un tercio aproximadamente del polo. Como lo vemos aquí en la imagen, tenemos esta parte es un polo, es el núcleo del estator. Este tipo de estator o núcleo se le colocan las espiras de alambre de la bobina del estator y tiene un pequeño corte o una pequeña sección donde se hace pasar una espira de esa misma bobina, el cual forma la espira en cortocircuito. La bobina tiene un punto de inicio, genera las vueltas, hace una espira en el polo en cortocircuito, se va al siguiente polo, hace nuevamente las espiras y pasa otra espira en cortocircuito y llega a su punto de salida de la bobina. ¿Qué provoca este campo magnético, este corte de espira en cortocircuito? Hace que el estator tenga dos campos, uno desfasado 90 grados para que cree mayor impulso y el giro del rotor. Y aquí vemos el funcionamiento. Dice, al alimentar las bobinas polares con una corriente alterna se produce un campo magnético alterno en el polo que por sí solo no es capaz de poner en marcha el motor. El flujo que atraviesa la espira genera en esta una fuerza electromotriz inducida que hace que circule una corriente de elevado valor por la espira. Esto a su vez crea un flujo propio que se opone al flujo principal. En estas condiciones se obtiene un sistema de dos flujos en el que el flujo propio estará en retraso respecto del flujo principal, haciendo que el motor gire. Dado que estos motores tienen un rendimiento muy bajo, su utilización se limita a pequeñas potencias de hasta 300 watts y para trabajos de ventilación, motores en bombas, de desagüe y también de electrodomésticos. El motor de tipo universal.
Es un motor monofásico que puede funcionar tanto en corriente alterna como en corriente continua. Su constitución es esencialmente la del motor serie de corriente continua y sus características de funcionamiento son análogas. El motor serie de corriente continua se caracteriza por tener un fuerte par de arranque y su velocidad está en función inversa a la carga, llegando a embalarse cuando funciona en vacío. ¿Qué quiere decir? Que si el motor no está haciendo la tarea, la aplicación, se puede disparar, puede consumir más corriente y se puede calentar. Es por eso que este tipo de motores solo trabaja en tiempos cortos o en pausas. El motor universal es sin duda el más utilizado en la industria de electrodomésticos. Tiene la ventaja de poder regular la velocidad sin grandes inconvenientes. Y aquí podemos ver la imagen. Tenemos un motor de un taladro doméstico y acá tenemos el diagrama. Tenemos el motor, lo que es el eje del motor, los carbones que están pegadas al colector y el devanado de campo que sería el estator y la entrada de voltaje. Después del motor de corriente alterna tenemos al motor de corriente continua. Este motor solo se clasifica por la forma de conexión de sus devanados. Sabemos que tiene dos devanados, el devanado de campo que es el estator y el devanado de armadura que es el rotor. Entonces, de acuerdo a las conexiones de estos dos componentes, tenemos al motor de conexión de excitación shunt, al motor en conexión de excitación serie, conexión de excitación compuesta y conexión de excitación independiente. El conjunto del rotor se monta sobre un eje apoyado en cojinetes. Sabemos que el motor tiene como mínimo dos valeros, que pueden ser de rodamientos o de deslizamiento. En un extremo del eje se sueldan unas láminas de cobre llamadas delgas, aisladas entre ellas formando el colector delgas. Lo vemos aquí en la imagen. Este anillo que está seccionado en 6 partes. A cada sección se le llama delga y al conjunto de esas 6 delgas es el colector. Este anillo está soldado al eje del motor y en cada delga va a llegar la terminal de las bobinas del mismo rotor. Sabemos que un motor de corriente continua, para que pueda trabajar o funcionar, tiene que recibir voltaje o energía tanto del rotor como el estator. Es por eso que se clasifican solo por su forma de conexión. Dice, además el motor dispone de unas escobillas de grafito más portaescobillas en contacto permanente con el colector y que proporcionan la corriente a las bobinas inducidas, en este caso serían las bobinas del rotor. El conjunto del colector delgas y las escobillas funcionan como un sistema de conmutación mecánico de la corriente de entrada y salida del motor, a medida que giran las espiras sobre el devanado inducido. El entrehierro es el espacio situado entre el estator y el rotor y es por donde el flujo magnético pasa de un punto a otro. Y aquí tenemos las partes del motor de corriente continua o corriente directa. Les decía, tenemos lo que es el núcleo del motor, tenemos el devanado inducido, que en este caso vendría siendo los devanados del rotor. Tenemos a lo que es el colector, que es el anillo que está colocado al eje del motor, y el colector está formado por varias secciones, que a cada sección se le llama delga, y en cada delga va a ir soldada una terminal de las bobinas del mismo rotor. Se tiene el eje, el núcleo del rotor, que viene siendo de acero al silicio, el entrehierro, que es el pequeño espacio que hay entre estator y rotor, el devanado del inductor, que serían los devanados del estator, los polos del motor y la expansión polar, que vendría siendo los extremos de los núcleos del estator. Y tenemos las diferentes conexiones: conexión serie, conexión independiente, conexión de excitación en paralelo y conexión de tipo compuesta. Bien, con eso concluimos los tipos de motores de corriente alterna y corriente directa para el módulo 5. Gracias por su atención.